Hoy tenemos el gran placer y privilegio de tener a Mario Alonso Puig con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ney. Muy contento de estar aquí contigo. Claro, de verdad que feliz de que hayas sacado tiempo de tu apretadísima agenda para estar con nosotros. O sea, muchas gracias. Muy honrados, muy honrados. Yo también de estar con vosotros. Bueno, pues empecemos. Primera pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Cuáles entiende que son los obstáculos que impiden a las personas alcanzar una vida plena? Y más que eso, ¿qué estrategias nos propones para superar esos obstáculos? Bueno, yo creo que nos viene bien aquí, Ney, recordar las palabras de un gran filósofo español, José Ortega y Gasset. Este hombre de vez en cuando soltaba algunas perlas de sabiduría bastante impactantes. Y a veces pasamos por estas frases un poquito de manera superficial y yo creo que no nos paramos a ver lo que realmente nos quiere decir. En este caso, Ortega se decía, yo soy yo y mis circunstancias. Si analizamos la frase, tiene bastante profundidad porque, fíjate, él no dice yo soy mis circunstancias. Es decir, él no está diciendo que todos los obstáculos de la vida, todos los obstáculos para tener una vida plena vengan de fuera, porque si no, todo dependería de lo que hay fuera. Si tengo suerte en la vida, pues me va a ir bien, y si no tengo suerte, no me va a ir bien. Pero sí incluye el factor circunstancias, es decir, no cabe duda que hay personas que a lo largo de su vida encuentran más dificultades en su camino a la plenitud que otras personas. Por ejemplo, un niño que nace en un entorno donde no se le expresa cariño, donde no se le valora, donde solo se grita, incluso se le pega, pues es un niño que parte de un entorno más difícil, objetivamente hablando, de un niño que es recibido en el seno de una familia con verdadero cariño y con verdadera ilusión. Lo importante es que él dice, Ortega se dice, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que no podemos atribuir todos los obstáculos a lo que viene de fuera, a lo externo, a lo circunstancial. Y aquí es el factor yo. Y este factor yo ha hecho que personas que han tenido circunstancias muy difíciles y pasados durísimos hayan sido un ejemplo para la humanidad. Es decir, el factor individual cuenta y mucho. Es decir, las condiciones internas que yo pongo sí afectan incluso a lo que me empieza a suceder en la vida. A mí que me gusta mucho la metafísica, recuerdo un comentario de Albert Einstein que siempre me impactó. Decía, la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior, porque los vemos separados, es una pura alucinación de la consciencia, no es real. ¿Qué nos quiso decir este hombre que descubrió una relación sorprendente entre el espacio, el tiempo y la velocidad? Nos quiso decir que cuando tú cambias las condiciones en tu interior, curiosamente las circunstancias empiezan a cambiar. Y de eso tenemos experiencia directa. Entonces, yo te diría que los obstáculos más importantes para alcanzar la plenitud, primero, desde el punto de vista circunstancial, es no rodearte de personas que te inspiren, que crean en ti, que te valoren, que te apoyen, que te acompañen y que te desafíen. El peer group, el grupo que te rodea, tiene una importancia enorme y ha sido demostrado una y otra vez como un factor de gran calado. Pero el segundo elemento es que tú te creas que si tomas responsabilidad sobre tu vida, si no juegas el papel de una víctima, anclada en la queja, pobre de mí, con estas circunstancias, ¿dónde voy? No tengo estudios, no tengo preparación, vengo de una cultura si tú no tomas responsabilidad, nada va a suceder aunque estés en las mejores circunstancias. Entonces yo diría que el gran desafío para alcanzar la plenitud desde el punto de vista personal es jugar el papel de una víctima, no tomar responsabilidad y decir, muy bien, estas son mis circunstancias, ¿qué voy a hacer yo con estas circunstancias? Y en ese momento es cuando el ser humano empieza su camino para ser de verdad libre y se da cuenta de que las circunstancias cuentan y que lo que más cuenta es cómo tú te relacionas con esas circunstancias. Y la verdad que en la vida hay algo que nunca vamos a evitar, por más positivos que seamos y más enfocados en nuestras metas, que son las adversidades y las situaciones complejas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Me gustaría saber qué nos podrías decir sobre cómo desarrollar una mentalidad resiliente que nos permita
manejar y gestionarnos en medio de esas adversidades que nos va a poner seguro la vida a todos y cada uno. Bueno, primero me gustaría hablar de las adversidades. Y aquí me viene una historia del mundo sufí. El mundo sufí es el mundo místico del Islam, ¿no? El máximo representante es Mevlana, Rumi. Dicen que había un campesino que tenía un hijo y eran una familia pobre, pero él quiso emprender pues un negocio, y el negocio que quiso emprender fue la cría de caballos, pero no tenía dinero y no tenía ningún caballo, y entonces pidió a todos los vecinos un poquito de ayuda, y entre todos, aunque fuera un poco a regañadientes, al final le dieron suficiente dinero y compró un caballo, un magnífico caballo. Pero un buen día el caballo se escapó, saltó el corral donde estaba encerrado y se escapó. Y entonces los vecinos, qué mala suerte has tenido, pero qué mala suerte. Eras pobre, tuviste un sueño, te ayudamos y ahora tu caballo se ha perdido. Él dijo, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Unas semanas después aparece el caballo con un montón de caballos. Es decir, aquel magnífico caballo atrajo caballos salvajes a aquel corral sencillamente porque le habían alimentado y de alguna manera había tomado un poco de afecto. Y en ese momento el campesino se encontró con que ya tenía no un caballo, sino 10 caballos. Y todos los vecinos le fueron y le dijeron, pero qué buena suerte. Eras pobre y ahora eres rico, ahora tienes 10 caballos. Dice, buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Uno de sus hijos, bueno, su único hijo en este caso, su único hijo monta en uno de los caballos salvajes intentando domesticarlo, se cae, se fractura una pierna y se queda, pues francamente, bastante dañado. Poco tiempo después, el rey de ese país declara la guerra al país vecino y entonces van a buscar a todos los jóvenes para alistarles como soldados en la guerra. Y van reclutando a todos los jóvenes de aquella aldea, pero al llegar donde está el campesino y ver que el hijo tiene esa fractura y esa dificultad para andar, le dejan. Entonces al final, ¿qué es buena suerte? Mala suerte. Es difícil. Hay muchas veces que se nos cierran puertas y se nos abren caminos. Yo que, como sabes, Ney, he ejercido la cirugía general y del aparato digestivo 26 años, no deja de sorprender cuando hay enfermos que te dicen, doctor, esta enfermedad es lo mejor que me podía haber pasado. Y te quedas un poco diciendo, pues si has tenido muy mala suerte, por decir una manera. Y dice, porque me he dado cuenta de lo que era realmente importante. Ya he empezado un proceso de reinvención en mi vida. Entonces, yo creo que no podemos ver nada separado de nuestra relación con eso. Todo es una relación. Y cómo me relaciono yo con una cosa afecta profundamente a lo que esa cosa supone en mi vida. Yo puedo relacionarme con una enfermedad como una adversidad o lo que es peor como un castigo, cual es un concepto absurdo. Pero puedo también relacionarme como un camino. Yo puedo relacionarme con esa enfermedad desde un por qué a mí en este momento, soy una persona joven, no tengo ningún vicio, soy buena gente, o puedo relacionarme con un para qué aparece la enfermedad en este momento de mi vida. Entonces yo creo que a mí personalmente, en los momentos difíciles que he pasado, tanto personalmente como profesionalmente, lo que más me ha ayudado a ser resiliente, en la medida en que haya podido serlo, es encontrarle un sentido, que es diferente a encontrarle un significado. Un significado es mi forma normal de interpretar las cosas. Una enfermedad, el significado que tiene es una desgracia. Que se te escape el caballo, el significado que tiene es una desgracia. Que se te rompa tu hijo la pierna, el significado que tiene es una desgracia. Pero hay algo que va mucho más allá del significado, es el sentido, y esto te lo da la vida. Entonces, nosotros desde nuestro intelecto no podemos entender el sentido, sí podemos orientarnos con él. Tú fíjate, por ejemplo, en el campo de la enfermedad, que es una de las mayores, podríamos decir, entre comillas, adversidades que le puede pasar a una persona, el significado es, esto es una desgracia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mientras que el sentido es, ¿para qué yo? ¿Para qué yo? Entonces, es caer en la desesperanza o abrirte al misterio. Entonces, yo creo que en la resiliencia, uno de los elementos más importantes, es decir, la capacidad, recordemos que resiliencia es la capacidad de
volver una vez que ha sido deformado. Es como una pelota de tenis. Tú tiras una pelota de tenis contra el suelo, la pelota se aplasta pero no revienta, luego vuelve a su forma habitual. Si tú tiras un vaso de cristal al suelo, se rompe porque no es resiliente. A mí de las cosas que más me ha ayudado ha sido entender que aunque yo no lo comprenda, hay un sentido en todo lo que me sucede. Y esto hace que me relacione con eso, no desde el rechazo, no desde la ira, que es una emoción devastadora, no desde el miedo o desde la culpa, sino desde el interés y la curiosidad, a ver qué se me abre aquí. Yo recuerdo hace muchos años, tuve una experiencia maravillosa en los Estados Unidos, en un hospital. Querían que yo dirigiera el único hospital que había fuera de los Estados Unidos, con este nombre, es uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. Y cuando yo fui al lugar, al otro país donde se iba a montar este hospital y se estaba montando, me encontré con una persona que no le hacía nada de gracia que alguien tan cercano a el hospital en Estados Unidos, en mi caso, pues fuera el jefe de cirugía oncológica del nuevo hospital. Y todas las ayudas, todo el afecto, todo el apoyo que recibí en Houston, en concreto, se convirtió en todo tipo de enfrentamiento por parte del director de ese hospital fuera de Estados Unidos. Y yo en aquel momento realmente no podía entenderlo porque no había ninguna argumentación desde el punto de vista médico o personal, porque yo de hecho lo acababa de conocer a mi vuelta a Estados Unidos. Era sencillamente que él me dijo literalmente: sé que has caído muy bien en los Estados Unidos, aquí las cosas las vamos a hacer de forma diferente. Entonces, claro, yo decidí no colaborar con aquel hospital y en España, y curiosamente, hoy, gracias a que tuve ese obstáculo, tomé una serie de decisiones que han sido cruciales en mi vida. Entonces, ¿qué te ayuda en ese momento? No preguntarte por qué, porque este señor a lo mejor quiere meter a otra persona, así de claro, sino ¿para qué aparece esto en mi vida? Cuando tú entiendes que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, e intentas alinearte con eso, no digo que el dolor desaparezca, lo que pasa es que el dolor, cuando tiene un sentido, es mucho más llevadero, porque tiene una razón de ser. Quiero que imaginemos el caso de un poco extremo, de un padre, una madre que le quieren donar un riñón a su hijo porque el crío lo necesita, ¿no? Obviamente tiene que pasar ese padre, esa madre por una cirugía, imaginemos que son compatibles desde el punto de vista histológico, tienen que pasar por esa cirugía que es dolorosa, pero el hecho de que lo hacen por su hijo hace que lo lleven de una manera radicalmente distinta. Entonces, esto lo explica maravillosamente bien Viktor Frankl en su libro, a ver, desde otro ángulo, porque él habla en otro contexto, El hombre en busca de sentido, ¿no? Y él dice que entre lo que te pasa y lo que tú haces en base a lo que te pasa, ahí está un espacio en el que tú eliges tu respuesta. Y yo creo que esa es la clave. En la resiliencia, la clave es encontrar un sentido, un para qué.